Hola familia, ¿qué tal? Bendiciones a todos, gracias y paz. Aquí estamos una vez más para hacer un análisis de un video super archi mega ultra breve, ¿sí? A mí me llama la atención que, bueno, la gente quiere defender el Evangelio, amén. A mí me parece válido y honesto defender las Escrituras con las Escrituras. El asunto es cuando uno trata de evangelizar con lo que no sea escritura, porque pareciera como que las escrituras contradicen el evangelio que ellos tienen. No sé si me doy a entender. Bueno, este también es uno de los casos, ¿sí? Es un breve video de 3 minutos 28, eso es lo que dura el video, pero vamos a hacer un análisis. Vamos a mirar, escuchar qué es lo que dice y vamos a estar analizando, ¿sí? Escuchando, prestando atención, a ver qué es lo que dice. Bien, ponemos a correr el video y ahí analizamos. El apóstol Pablo, en su epístola a los Efesios capítulo 2, verso 14, escribió lo siguiente: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál fue la pared que nos separaba que fue derribada? Veamos. Bueno, a ver, se usa el versículo de Efesios 2 para decir que Pablo habló de una pared, ¿sí? Que esa pared la derribó Cristo, ¿sí? Yeshua HaMashiach, Jesucristo. ¿Cuál es esa pared? ¿Sí? Lo que dice las Escrituras, a ver. Veamos a continuación qué dice la palabra de Dios al respecto. Bueno, veamos a continuación qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto. A ver. Desde la muerte y resurrección de Cristo, esta pared intermedia fue derribada de tres maneras diferentes. Esta pared intermedia fue derribada de tres maneras diferentes. Escuchen, dijo, a ver, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto, ¿no? ¿Qué es esto? Libro de Flavio Josefo. ¿Esto es palabra de Dios? A ver. El historiador judío Flavio Josefo del siglo I, en su libro Antigüedades de los Judíos, nos dice que en los muros del templo había una inscripción que prohibía la entrada de cualquier extranjero, y si ésta entraba era bajo pena de muerte. Y esto es confirmado por la historia, ya que esta inscripción, escrita en griego, se encuentra en el Museo de Estambul, Turquía. Esta inscripción escrita en griego se encuentra en el Museo de Estambul, Turquía. Escuchen, citó un texto de Pablo. Para explicar lo que dijo Pablo, dice, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Citó Flavio Josefo. Ahora una inscripción que está en un museo de Estambul, ¿sí? Que la inscripción estaba en griego. Y a ver qué dice el coso ese. La inscripción dice así: ningún extranjero está permitido dentro del recinto que rodea el templo, entrar bajo pena de muerte. Los arrestados no tienen a nadie más a quien culpar sino a ellos mismos. Pero gracias al sacrificio del Señor Jesús, ya los gentiles, los que antes no éramos pueblo de Dios, tenemos acceso al Padre. Y el Señor Jesús... Tenemos acceso al Padre, ¿sí? O al templo. ¿Cuál era el problema? ¿Acceso al Padre o acceso al templo? A ver. ¿Y qué pasó? Porque ahora no hay más templo hace 2000 años. ¿Ya no tenemos más acceso al Padre porque no hay templo? A ver. Jesús reemplazó al templo de Jerusalén como el centro de adoración hacia Dios. Amén. A ver qué más dice. A ver qué más dice. El Mesías es llamado Silo en Génesis 49:10, y a él se congregarán los pueblos. Silo era el sitio donde estaba el lugar santísimo antes de construir el templo en Jerusalén. El Señor dijo en Juan 2:19-21 que destruiría el templo y en 3 días lo levantaría, y se estaba refiriendo a su cuerpo. Y existe evidencia histórica de esto, ya que en el Tratado del Talmud, la ley oral judía, el libro de Yoma 39b, nos dice que 40 años antes de la destrucción del segundo templo, es decir, exactamente en la crucifixión de Cristo, Dios se dejó de manifestar en el templo en Jerusalén. Bueno, acá veo como que se están mezclando algunas cositas. Jesucristo, Yeshua HaMashiach, dijo que destruyan el templo y yo lo reedificaré en 3 días.
Entonces las escrituras dice que se estaba refiriendo a su cuerpo, o sea, no se estaba refiriendo al templo. Cuando Pablo habla de una pared de separación, ¿está hablando de una pared de separación literal? ¿Sí? O sea, lo que dice Pablo es literal, pero lo que dice el Mesías no es literal, sino que se estaba refiriendo a su cuerpo. ¿Sí? Yo creo que acá, no sé si usted está notando esto, se están mezclando algunos conceptos. Dijo que iba a decir lo que dice la palabra de Dios al respecto de la separación, de la pared, y hasta ahora lo que citó fue Flavio Josefo, ¿sí? Una inscripción, ¿sí? Arqueología, Talmud, ¿sí? Porque los textos que utilizó que no estaba ninguno referente ni a la pared ni al templo. A ver. La segunda forma de que esta pared fue derribada de separación es con la cortina del templo que fue rasgada en dos. Ya tanto O sea, en un momento era una pared, ¿sí? Ahora dice que la pared de separación en realidad es la cortina del templo que estaba dentro, ¿sí? Una era afuera del templo, la otra era dentro del templo. Ok. Esto yo les digo, hermanos, esto yo les digo porque no porque se dé información, se dé mucha información, quiere decir que esa información sea certera o con buen fundamento, ¿sí? Hasta acá está diciendo que la pared de separación era ¿qué cosa? Era una pared literal, ¿sí? Que había fuera del templo. También dice que era el velo que estaba dentro del templo. Y a ver qué más dice. Porque eran tres, dijo, ¿no? Judíos como gentiles tienen libre acceso al Padre gracias al sacrificio del Señor Jesús. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Mira. Esto está bueno cuando alguien cita Hebreos 10. Sepa que antes está Hebreos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Y en Hebreos 3 y 4 habla de que algunos no entran. Qué interesante que está eso, ¿no? En Hebreos 3 y 4 dice que algunos no entraron y algunos todavía falta que entren y no entran, ¿sí? Usted va a decir, no, pero está hablando de otras cosas. Está hablando de lo mismo, es la misma carta. Sí, es la misma carta. A ver, sigamos leyendo. La tercera manera de que esta pared intermedia fue derribada fue a través de la nulidad de la ley de Moisés. Para los judíos, a través de la nulidad de la ley de Moisés. Porque fue derribada la ley de Moisés. A ver. No existía reconciliación entre gentiles, ya que para ellos las personas que no tenían la ley de Moisés eran malditas. Bueno, eso lo dicen las mismas escrituras, ¿sí? Las mismas escrituras lo dicen. El que guarda los mandamientos está en bendición. El que no la guarda está en maldición, ¿sí? Entonces, si un judío, cuando un judío es maldito, cuando un judío está bajo maldición, cuando no guarda los mandamientos. Y si entendemos que la ley fue dada al pueblo, y los que no la tienen a la ley, ellos están bajo maldición por cuanto no la guardan, ¿sí? La ley era bendición y era maldición, las dos cosas. Entonces, si un judío dice, los que no tienen la ley, la gente que no sabe la ley está bajo maldición, está diciendo lo mismo que dice Dios, ¿sí? Lo mismo. Pero a ver, sigamos escuchando un poco más. Y también eran consideradas como pecadoras. La Torá era considerada para Israel. Esas palabras que puso ahí fueron de Pablo, ¿eh? Nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores. ¿Por qué? Porque pecado, lo dice el mismo apóstol Juan, 1 Juan 3:4, que pecado es quebrantar la ley de Dios. El que comete pecado infringe también la ley de Dios, porque el pecado es infracción de la ley. Como una pared o un muro que los protegía de los gentiles.
Así lo vemos en la carta de Aristeas, un tratado escrito en el siglo II a.C. sobre la traducción de la Biblia hebrea al griego, donde dice que las enseñanzas de Moisés o la Torá eran un cerco o murallas que protegía a Israel de las otras naciones. O sea, una carta. Fíjese qué es lo que está citando este muchacho: a Flavio Josefo, a una inscripción ahí de un museo, una carta, el Talmud, ¿sí? Esas son las inscripciones que está dando hasta ahora el muchacho. Y está interesante porque no se está fundamentando con las escrituras. ¿Por qué? Porque todo argumento antibíblico se sostiene con otra cosa que no sea Biblia. Cuando el argumento es bíblico, se sostiene con las escrituras. ¿Sí? Es sencillo esto. En el tratado rabínico de Pirkei Avot, capítulo 1, verso 1, dice que Moisés recibió la Torá en el Sinaí y esta fue transmitida de generación en generación. Y le dice a los judíos que hagan un cerco alrededor de la Torá. Y ese cerco ya fue destruido y derribado, ya que... ¿Cuál es el cerco al que se refiere este señor en el Talmud? Y acá habla de, bueno, cita texto: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Dios. ¿Y para qué había que cumplir la ley de Dios si ya no estaba más vigente? Pregunto. Pero sigamos, a ver, sigamos un poco más. Estamos bajo el pacto del Mesías y bajo la ley de Jesús. Eso, el pacto del Mesías y la ley de Jesús. Ahora, ¿cuál es esa ley? ¿Es una distinta? ¿Es otra cosa? ¿Eso entra en conflictos con las mismas escrituras? ¿Sí? Por ejemplo, Deuteronomio 13, cuáles son los requisitos del profeta verdadero, Deuteronomio 4.2, Deuteronomio 12.32, no se puede añadir. El proverbio dice que cualquiera que añade cosas es mentiroso, ¿sí? Es hallado mentiroso. Entonces es un problema eso, porque las mismas escrituras te dicen que no se puede añadir ni quitar, y la teología cree que Cristo vino a quitar la ley anterior y poner una nueva. ¿Y cómo te lo sustentan a eso? Con textos extra bíblicos, porque bíblicamente no lo pueden sostener. ¿Me doy a entender? A ver, sigamos escuchando un poquito más. Muchas gracias por ver este video. No olvides de compartirlo y suscribir. Ok, ok. Bueno, en cierta forma yo lo compartí, ¿sí? Pero bueno. Bueno, esto es todo lo que yo les quería mostrar, pero vamos a ver a qué se refiere. Vamos a leer un poquito Efesios. Y dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha de mano en la carne, ¿sí? Ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por los circuncidados, ¿sí? Por los judíos. Eso es la explicación de ese versículo. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, lo mismo está diciendo Pablo, que estaban bajo maldición, ¿sí? Pero ahora, en Mashiach, en Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, os habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿sí? Por su muerte. Amén. Yo estoy escuchando a veces algunos de raíces hebreas que dicen cada cosa, hermanos, ¿sí? Lo vi en un video con Alpizar, uno de raíces hebreas, pero se los busca, Alpizar se los busca. A los de raíces hebreas, los que menos saben, los que más confusión tienen, para ridiculizarlos, ¿sí? Y está bien, es válido, pero hay cada uno de raíces hebreas, hermano. Ay, bueno, sigamos. Pero ahora, en Mashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Porque Él es nuestra paz. Este es el texto. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era esa pared intermedia de separación? ¿Cuál era esa pared intermedia de separación?
Dice, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué aboliendo en qué? En su carne, ¿qué es lo que abolió? ¿Qué es lo que abolió? Las enemistades. Dice, la ley de mandamientos expresado en ordenanzas. ¿Qué leyes? ¿Qué mandamientos? De enemistades, ¿sí? Las leyes que los separaban a los judíos de los gentiles. Había leyes que los separaban. Esas leyes eran bíblicas, eran de la Torá o eran de los judíos mismos. El apóstol Pedro decía que para ellos era abominación ir a comer con un gentil, ¿sí? Ni siquiera saludarlo. ¿De dónde sale eso? Bueno, esos son leyes judías que no son de la Torá. Había leyes que no eran de la Torá, ¿sí? Leyes de enemistad. Bien. Dice, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Haciendo la paz. ¿Sí? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Los dos, tanto uno como otro, necesitaban ser reconciliados con Dios, ¿sí? Para ello tenía que matar las enemistades que había. Y vino y anunció las buenas nuevas. Las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Bueno, según Hebreos 4 es el mensaje que dio Moisés. Las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Por qué unos estaban lejos y otros estaban cerca? ¿Quiénes eran los que estaban cerca? ¿Y por qué estaban cerca? Esas son las preguntas. ¿Quiénes son los que estaban cerca y por qué estaban cerca? Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuál es la familia de Dios? En el Tanaj, ¿sí? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué eran lo que predicaban los profetas y los apóstoles? ¿Los apóstoles y los profetas predicaban lo mismo o predicaban cosas distintas? Por algo el apóstol Pablo citaba de continuo a los profetas, y lo mismo que anunciaban los profetas, anunciaban los apóstoles. ¿Sí? ¿Qué es lo que anunciaban ellos? A Cristo. Y, oh casualidad, ningún profeta te predicó en contra de la ley, y ningún apóstol te predicó en contra de la ley. ¿Sí? Las interpretaciones que le dieron a las palabras de Pablo, Pablo mismo quedaría como con problemas, ¿sí? Porque se estaría contradiciendo solo. ¿O será que no lo están entendiendo? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Yeshua HaMashiach, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Santo? ¿Qué es santo? ¿Es algo que por arte de magia, ¡puf!, ahora soy santo y ¡puf!, ahora no soy santo? ¿O con qué tiene que ver la santidad? Sed santos porque yo soy santo. Sepan que esas cosas las dijo cuando se estaban guardando los mandamientos, cuando se dio la ley. Así que bueno, esto lo dejamos aquí, este video, es todo por ahora, continuaremos la próxima. Sí, espero que les haya servido. Gracias y paz, bendiciones a todos. Shalom.